A propósito de lo que estamos comentando de Francisco Pagán, del curso que deben tomar estos procesos, nosotros tenemos vía telefónica al abogado Carlos Salcedo. Le damos los buenos días. Carlos, ¿cómo está? Buenos días, Nelson. Un abrazo, hermanos. Vamos, tú eres abogado de Pagán, Carlos. Yo dejé de ser abogado de Pagán hace tiempo. Hace tiempo. De los conflictos de intereses. Tiempo ya. Los conflictos de intereses desde la medida de coerción con el juez Vargas. Bueno, en el curso del proceso, yo anuncié incluso al país, cuando me apoderaron varios, que en el momento que surgiera algún nivel de contradicción, pues evidentemente tenía que quedarme con. Y así. Y así, tú estás con Alexis. Yo estoy con Alex. Alexis Medina. Mira, Carlos, a mí me ha llamado la atención. Tú has insistido mucho en que se ha violentado el principio de igualdad. Desde el principio de estos casos, tú estás hablando, vale la redundancia, de ese principio de igualdad. ¿A qué tú te refieres? Mira, el principio de igualdad que establece que en el proceso todas las partes se comportan en igualdad de condiciones. Si el Ministerio Público tiene el poder de investigación, nosotros tenemos el derecho de investigación. La contracara del poder, la facultad, las atribuciones que tiene el Ministerio Público desde la Constitución y la ley para investigar, también debe dársela la misma oportunidad a la parte de la defensa. El proceso penal se comporta de manera transparente para las partes del proceso. Y eso, unido al principio de igualdad, obliga al Ministerio Público a que abra la carpeta fiscal desde el primer momento de la investigación. Abrir la carpeta fiscal, ¿qué significa? Todas las actuaciones, solicitudes de investigación que haga el Ministerio Público y sus resultados, las evidencias recabadas, las pruebas reunidas, todas deben ser puestas a la disposición de la defensa. ¿Para qué? Para que haya la misma carga argumentativa, la misma carga de defensa, la misma diligencia que ha tenido el Ministerio Público la puede tener la defensa cuando conoce el curso de la investigación, identifica las hipótesis que hay en el proceso y puede también identificar hipótesis alternativas o complementarias que de alguna manera desvíen la presunción que pueda tener o el prejuicio que pueda tener el Ministerio Público de una prueba de cargo que puede tener una prueba de descargo en el camino. Y eso no ha ocurrido en el caso del Antipulpo, todo lo contrario. El Ministerio Público, nosotros le solicitamos desde el primer día esa apertura de la carpeta fiscal, no lo hizo, y en mayo 20 nosotros obtuvimos del juez de la instrucción, el tercer juez de la instrucción, una orden para que el Ministerio Público lo hiciera. No lo hizo tardíamente, entregó en junio y en julio 3 partidas de evidencias, actuaciones, pero dejó de entregar a partir de ahí, y cuando entregó limitadamente, incluso cosas que son el hazmerreír de un proceso, es decir, simplemente gazebos para entretener a la defensa, y eso evidentemente obra en contra del principio de igualdad, entre otros. Por ejemplo, el principio acusatorio, que es el principio que anima el proceso penal en la República Dominicana, entraña que haya una contradicción permanente entre las dos partes de un proceso, que son básicamente el actor público, que en este caso es el Ministerio Público, y la defensa. Y eso nunca ha ocurrido. Eso va a llevar a defenestrar el expediente al final de cuentas. Bueno, aparentemente tú explicas técnicamente muy bien eso, pero ahora que conocemos el expediente, hay una parte sólida del expediente, incluso lo que comentábamos de Pagán, devolviendo lo que le dieron. Hay otra parte, por ejemplo, hay uno que devolvió 4 millones que parece un chiste, que él dice que fulanita entró descascarándose y salió, que él cree que le dio un apartamento a fulano, que él cree. O sea, eso no va a caminar en ningún tribunal del mundo. Pero hay algunas partes muy concretas. Tú dices que no está blindado, yo también creo que no está blindado, pero hay pasajes muy sólidos de ese expediente, Carlos. Mira, yo puedo decir que la defensa está blindada también cuando hay tantos errores del proceso. Tú recuerdas muy bien, Nelson, incluso fue entrevistado por ti personalmente ahí, y las muchachas tan queridas, Yulis y Catherine, que yo hablé desde el principio del caso de Brecht, que ese proceso se iba a caer. ¿Se cayó o no se cayó? Se violaron los principios de igualdad, de transparencia en el proceso, las pruebas que estaban ahí eran servibles. Tú podrás decir, en este caso el Ministerio Público parece que tiene niveles de contundencia probatoria, pero yo te adelanto lo siguiente:
se va a caer el proceso en relación con Alexis Medina Sánchez, por lo menos en los elementos fundamentales que dice tener el Ministerio Público. Yo no voy a anunciar mi estrategia, evidentemente, eso lo producirá el proceso, pero de todas maneras te puedo anunciar que cada quien, en el caso de Pagán y los demás que estén aportando, que estén entregando, cada uno se comporta según su nivel de responsabilidad y según su circunstancia particular. No necesariamente una persona que esté entregando bienes, no necesariamente esté reconociendo con eso su total vinculación con hechos penalmente relevantes. Puede tener otras motivaciones que no necesariamente son sus niveles de responsabilidad o de inculpación. Pero si lo tiene, es un nivel de responsabilidad personal. Por eso la Constitución consagra la personalidad de la pena. Cada quien es responsable por sus hechos y sufre sus consecuencias. En el caso de Alexis Medina Sánchez, ustedes verán nuestra estrategia en el proceso. No la voy a adelantar. Doctor, Héctor Mate por aquí. Dime, Héctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien. El caso del tema de las delaciones o colaboraciones, no sé cuál sería el término apropiado en este caso. ¿Cómo usted ha visto que lo ha manejado el Ministerio Público? Sabemos que eso está fundamentado en leyes, o sea que hay un marco legal que regula este tipo de métodos, que uno de pronto lo ve como algo positivo, algo que puede llegar, puede contribuir a llegar a la verdad en un caso como este. ¿Cómo lo ha manejado a su juicio el Ministerio Público? Mira, primero lo ha manejado conforme lo dispone el Código. El Código establece una cantidad de herramientas alternativas de solución del conflicto que se llama la justicia negociada. Y viene sobre todo el sistema anglosajón, el sistema americano, de manera fundamental, establece el pre-bargaining, que es los acuerdos previos, los acuerdos que tienen por finalidad reducir la pena, tener un cierto acomodamiento de la ración penológica que está en manos del Estado y la aplicación de sanciones. ¿A cambio de qué? De información relevante que pueda surtir como consecuencia de cualquier declaración que pueda dar un coimputado. Pero eso tiene, diríamos, fortalezas y debilidades, y yo creo que el Ministerio Público lo ha manejado de manera diligente, de manera decente y yo creo que correctamente. Pero evidentemente que hay debilidades que tienen que ver con las declaraciones de su persona en el ámbito de un juicio. El valor que puedan tener declaraciones de coimputados ha sido abordado por la dogmática penal a lo largo de las últimas décadas de manera relevante y es un valor minúsculo. Por lo tanto, eso tendrá sus bemoles en el proceso. Hay algo que se llama pruebas documentales, dice uno de aquí, y parece que el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de Telma Eusebio o de la UERS, la Unidad de Electrificación Rural y Urbana, ahí hay muchos documentos, hay muchos cheques girados de una de las 4 empresas para que lo cambien, para que se lo entreguen a ella. Ahí hay la caligrafía, la firma de Alexis. A eso que yo le llamo que son pruebas documentales. Mira, son pruebas materiales. Dentro de las pruebas materiales están las pruebas documentales y evidentemente aportadas por el Ministerio Público, que tiene vocación de ir a juicio si hay una audiencia preliminar que prospere y que encuentre objeto del juicio y que las pruebas tengan valor, peso probatorio. Evidentemente que tiene que pasar primero por el principio de legalidad, por el sedazo de la legalidad. Y el sedazo de la legalidad será abordado oportunamente por nosotros, prueba por prueba. Por lo tanto, no lo vean como una prueba determinante, ni contundente, ni que finalmente vaya a producir una condena. Esa prueba será objeto de análisis individual en cada caso. Ustedes verán los cheques que hayan sido cambiados. Esa es la versión que tiene el Ministerio Público, esa es la construcción del caso que tiene el Ministerio Público, pero no necesariamente eso se va a condecir, se va a corresponder con lo que ocurre en el proceso. Bueno, habrá que esperar que el proceso siga su curso normal. Carlos, yo he abogado, incluso he editorializado 2 veces en el Caribe sobre la presunción de inocencia, he criticado la filtración de informaciones y abogado porque le dejen ese pleito a ustedes mientras tanto, porque si se politiza o sucede lo de Odebrecht, Odebrecht hubo una condena previa. Estigmatizan, Nelson, como tú dices, se estigmatizan ya en los medios de comunicación a las personas como culpables. No es que no se procesen,
Y no es que no se persiga la corrupción y no es que tratemos todos de que cese la impunidad. Nosotros tenemos personalmente, y eso ha sido histórico en décadas, lo hemos hecho, lo hemos exhibido, una lucha permanente contra la corrupción y el cese de impunidad. Pero tiene que haber niveles de garantías en los procesos para que finalmente se legitime una sentencia al final. De lo contrario, estaremos haciendo un flaco servicio al Estado constitucional de derecho. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso de corrupto predilecto, incluso cuando se instalan estos temas mediáticos, a veces yo siento que no aparece un juez que pueda irse contra la corriente. No hay forma. No. Nadie puede detener una ola de opinión pública creada, manipulada, distorsionada, y eso hace que aunque mañana encontremos una solución digna que descargue a un imputado, de toda manera el sello de la corrupción le queda marcado para toda la vida. Yo le decía a un juez amigo que estaba optando por el Tribunal Constitucional, bueno, y llegó, que si él en las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura se salía de esa línea, no es verdad que iban a votar a favor de él. O sea, tuvo que tomar un discurso medio general, un poquito teórico, porque, sí, no, es verdad, no hay manera. Totalmente de acuerdo. Carlos, suerte, vamos a ver. Un abrazo, buenos días Héctor, buenos días Nelson. Bueno, gracias por tu tiempo.